Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía de Arbella o Arabella Estuardo. Ella fue una noble inglesa considerada una posible sucesora de la reina Isabel I de Inglaterra. Durante el reinado de Jacobo I, su primo hermano, Arabella se casó en secreto con William Seymour, segundo duque de Somerset, otro aspirante al trono inglés. El rey Jacobo encarceló a William Seymour y la puso a ella bajo arresto domiciliario. Cuando Arabella y su marido intentaron escapar de Inglaterra, fue capturada y encarcelada en la Torre de Londres, donde murió a los 39 años. Una figura trágica y fascinante de la historia inglesa, Arabella Estuardo vivió en la encrucijada de los Tudor y los Estuardo, dos dinastías que moldearon el destino de las Islas Británicas. Nacida en 1575, Arabella era una mujer de gran inteligencia y encanto, cuya vida estuvo marcada por la intriga, la esperanza y la desilusión. Como prima hermana de Jacobo I de Inglaterra, su proximidad al trono la convirtió en un peón en los juegos de poder de su época. Sin embargo, más allá de su linaje y las conspiraciones que la rodearon, Arabella fue una mujer con sus propios sueños y desafíos. Esta biografía busca explorar su vida y legado, una noble cuya historia es un reflejo de las tensiones y aspiraciones de una Inglaterra en transición. Este video está dedicado a Natalia Guerra, Facundo Manuel Mesere y a Harold Quintero, quienes habían solicitado el tema hace algún tiempo. Desde que empecé a estudiar la historia de los Tudor, nunca me he encontrado con otra figura histórica con una historia tan notable como la de Arabella Estuardo. Era bisnieta de Margaret Tudor por parte de su abuela paterna y, por lo tanto, prima de la reina Isabel I de Inglaterra y del rey Jacobo VI de Escocia. Debido a su importancia dinástica, ni la reina Isabel ni el rey Jacobo le permitieron casarse. Sus dos intentos desventurados de tomar esposo sin el permiso real fueron posiblemente una apuesta por el trono de Inglaterra, lo que la metió en problemas con ambos monarcas. Y como era una neófita intelectual y política, sus expectativas en la vida tendrían un final trágico. El nacimiento de Arabella fue el resultado de un matrimonio que se produjo debido a una conspiración entre sus dos abuelas, Margaret Douglas, condesa de Lennox, y la formidable Bess de Hardwicke. Margaret era hija de Margaret Tudor, así como madre de Henry, Lord Darnley, segundo marido de María Estuardo, reina de Escocia. En 1574, Margaret Douglas visitó a su amiga Bess Hardwicke, condesa de Shrewsbury, en la abadía de Rutherford, una de las muchas propiedades que poseía el marido de Bess, George Talbot, conde de Shrewsbury. Las dos mujeres se conocían desde hacía al menos 30 años, pues Bess había sido, en su juventud, asistente de la prima de Margaret, Frances Brandon, duquesa de Suffolk. Margaret estaba acompañada por su hijo menor, Charles, conde de Lennox, mientras que Bess contaba con la compañía de su hija fruto de su segundo matrimonio, Elizabeth Cavendish. Según un testimonio posterior, Margaret cayó enferma durante la visita y Bess estaba tan ocupada cuidándola que nadie tuvo tiempo de supervisar a Elizabeth y Charles, quienes aparentemente se enamoraron violentamente y se comportaron de tal manera que hicieron necesario el matrimonio inmediato. Al poco tiempo, la noticia de este repentino matrimonio llegó a oídos de la reina Isabel, quien, como era previsible, estaba furiosa. Charles estaba en la línea de sucesión al trono inglés y era también cuñado de María Estuardo, reina de Escocia, que se encontraba bajo arresto domiciliario permanente bajo la tutela del marido de Bess. Margaret Douglas fue enviada a la Torre de Londres para su tercer periodo tras sus muros, y Shrewsbury se vio obligado a escribir cartas exculpatorias en nombre de su esposa a la reina y a su consejo. Aunque Isabel se había mostrado anteriormente firme en su negativa a perdonar los matrimonios clandestinos de miembros de la familia real. Recordemos que Catherine Grey es el ejemplo más destacado, en este caso ella aceptó el matrimonio, probablemente para mantener a Shrewsbury contento, ya que la carga del cuidado de la reina de Escocia era muy pesada. Charles y Elizabeth tuvieron una hija, Arabella, antes de la temprana muerte del primero. La niña nació en 1575, en Nottinghamshire o en Hackney, en Middlesex, siendo el único vástago que tuvieron sus padres. Era nieta de Matthew Stewart,
cuarto conde de Lennox de la segunda creación, y Lady Margaret Douglas, hija y heredera de Archibaldo Douglas, sexto conde de Angus, y de Margaret Tudor, hija del rey Enrique VII de Inglaterra y viuda del rey Jacobo IV de Escocia. Arabella era, por tanto, tataranieta del rey Enrique VII y estaba en la línea de sucesión al trono inglés, aunque se dice que ella misma no aspiraba a él. Sus abuelos paternos, el cuarto conde de Lennox y Margaret Douglas, tuvieron, de sus 8 hijos, 2 varones que sobrevivieron a la infancia. El padre de Arabella, Charles, y su hermano mayor, Henry Stuart, Lord Darnley, que se convirtió en el segundo marido de María Estuardo y el padre del primo de Arabella, Jacobo VI de Escocia. Sus abuelos maternos fueron Sir William Cavendish y su esposa Elizabeth, más conocida como Bess de Hardwicke. El padre de Arabella murió en 1576 cuando ella era una niña. Fue criada por su madre Elizabeth Cavendish, condesa de Lennox, hasta 1582. Arabella era ahora, en teoría, condesa de Lennox, un título escocés y reconocida como tal por la reina María Estuardo, que le envió regalos. Su abuela Margaret escribió que esperaba que algún día Arabella pudiera servir a María. Sin embargo, esta última no tenía poder para controlar los acontecimientos en Escocia y, como Arabella tenía solo 2 años y no tenía amigos que defendieran sus derechos en Escocia, no había nada que la propia María, Elizabeth o Margaret Douglas pudieran hacer para evitar que las tierras del condado fueran confiscadas. Poco después, el condado fue arrebatado a Arabella y entregado al tío de su padre, Roberto, quien más tarde se lo entregó a Esme Stuart, primo lejano y favorito del primo paterno de Arabella, Jacobo VI de Escocia. Pero Margaret ignoró esto y encargó un cuadro de su nieta, con el título de condesa de Lennox. Como si esta pérdida no fuera suficiente, en 1578, Margaret murió e Isabel I tomó posesión de las propiedades inglesas de los Lennox para cubrir las deudas pendientes con la corona. Margaret dejó unas 20 piezas de joyería valiosas a su nieta, pero el albacea de la condesa, Thomas Fowler, se llevó las joyas a Escocia. Sea sabido que yo, María, por la gracia de Dios reina de Escocia, deseamos y requerimos que Thomas Fowler, único albacea de nuestra querida suegra y tía, entregue en manos y bajo custodia de nuestra muy amada prima, Elizabeth, condesa de Shrewsbury, todas y cada una de estas joyas para uso de Lady Arabella Estuardo, su nieta, si Dios le concede la vida hasta los 14 años de edad. Si no entonces, para uso de nuestro querido y único hijo, el príncipe de Escocia. Pero las órdenes de María Estuardo a Fowler para que las devolviera a Arabella cayeron en saco roto, y cuando Fowler murió, las gemas fueron entregadas al rey Jacobo. Arabella, que ya no tenía herencia propia, más allá de una pequeña finca que valía 300 libras al año, se fue con su madre a vivir con Bess de Hardwicke, que residía habitualmente en Derbyshire. Bess era una escritora de cartas y peticionaria infatigable, y finalmente convenció a la reina para que le diera a la niña una asignación anual para su manutención. Se acordó la suma de 400 libras, que era adecuada para un miembro joven de la nobleza, pero de ninguna manera era una suma generosa. Se complementó con las 200 libras anuales que la reina concedió a la madre de Arabella, pero que cesaron tras la muerte de esta última en 1582. Sin embargo, la reina accedió a la petición de Isabel de permitir que Bess tuviera la tutela de Arabella en lugar de otorgársela a uno de sus cortesanos. Durante la mayor parte de su infancia, Arabella vivió en el aislamiento protector de Hardwicke Hall en Derbyshire con su abuela, que se había casado con George Talbot, sexto conde de Shrewsbury, en 1568. Parece que disfrutaba de visitas periódicas a la corte y a Londres, incluidas visitas a la corte durante los veranos de 1587 y 1588. Y una que duró desde noviembre de 1591 hasta julio del año siguiente. Arabella tenía unos 7 años cuando su madre murió. Su abuela Bess asumió entonces la responsabilidad total de la niña, e inmediatamente intentó mejorar su situación financiera bombardeando al primer ministro de Isabel, Lord Burghley, y a su secretario, Sir Francis Walsingham, con solicitudes para que los ingresos de Arabella se incrementaran con las 200 libras que previamente se habían concedido a su madre.
Bess les dijo que era importante que Arabella recibiera una educación y una formación que la prepararan para servir a la reina. Un negocio caro que requeriría que la niña recibiera una educación humanista y cortesana completa. Sin embargo, el dinero adicional no llegó. Bess hizo lo mejor que pudo, utilizando sus habilidades financieras bien perfeccionadas para mejorar los ingresos y el capital de Arabella. La reina de Escocia también se interesó por su pequeña sobrina. Continuó con sus intentos de que Arabella fuera reconocida como condesa de Lennox y, cuando hizo su testamento final, antes de su ejecución, le legó a Arabella su propio y preciado libro de horas francés. En enero de 1587, Isabel garabateó su ornamentada firma en la sentencia de muerte de María Estuardo. Y unas semanas después, esta murió horriblemente en Fotheringhay. Mientras la población de Londres bailaba en las calles celebrando el espantoso acontecimiento, tal vez Arabella, de 11 años, lloraba por el recuerdo de la dama que había conocido toda su vida. Es poco probable que la niña pensara en la mujer muerta como otra barrera eliminada en su camino hacia el trono. Se suponía que Jacobo era ahora el heredero presunto al trono de Inglaterra, pero le correspondía a Isabel nombrar a su sucesor. La pretensión de Arabella era tan válida como la de Jacobo, pero con una importante salvedad, ya que Arabella había nacido en Inglaterra, mientras que Jacobo era de origen extranjero y, según la ley inglesa, este hecho le impedía sucederle. Arabella era prima de Isabel I, de la línea de parentesco Tudor, y como Isabel no tenía hijos, Arabella era una heredera potencial al trono. Durante algún tiempo antes de 1592, ella fue considerada una de las candidatas naturales para suceder a la reina inglesa. Sin embargo, entre finales de 1592 y la primavera de 1593, los influyentes William Cecil, el Lord Tesorero de Isabel, Lord Burghley, y su hijo, el secretario de Estado Sir Robert Cecil, desviaron su atención de Arabella hacia su primo Jacobo VI de Escocia, a quien consideraban un sucesor preferible. A veces la invitaban a la corte de Isabel, pero pasaba gran parte de su tiempo fuera, viviendo con su abuela. Continuó su educación hasta los 20 años, estudió varios idiomas y sabía tocar el laúd, la viola y los virginales. Para que pudiera desempeñar ese papel de heredera potencial, su educación era la mejor disponible, basada en la que habían recibido las reinas Tudor, latín, griego, historia, filosofía, francés y otras lenguas modernas, así como las habilidades cortesanas de baile, interpretación musical y etiqueta. Cuando tenía poco más de 30 años, Sir John Arrington elogió a Arabella por su educación selecta, su habilidad poco común para los idiomas, su buen juicio y su visión para la música. No se sabe si a la reina le agradó escuchar este elogio, pero parece poco probable. Las numerosas cartas que se conservan de Arabella muestran la profundidad de su aprendizaje y erudición, así como su facilidad con las palabras. Se ha planteado la posibilidad de que uno de los lectores de Arabella, un individuo que no era tutor, pero que leía a un alumno o con él, fuera Christopher Marlowe. Bess se refiere a un tal Morley, que fue dado de baja del servicio en 1592. Al parecer, había estado en la casa durante 3 años y medio, tras haber dejado una de las universidades. El único hombre con un nombre similar que puede identificarse es Marlowe. Según Bess, Morley había importunado a Arabella para que le diera una anualidad de 40 libras que pidió como compensación por las pérdidas que sufrió al dejar la universidad. Bess, al descubrir que no estaba contento con su posición y que también dudaba de su franqueza en materia de religión, aunque no podía acusarlo de papismo, aprovechó la oportunidad para despedirlo. Unos días después, Morley regresó a Hardwicke, pidiendo que lo readmitieran, incluso sin salario. En la mente de la siempre práctica Bess, esto era tan extraño que comunicó la información a Burghley, pensando que Morley debía ser un espía. Sin embargo, la identificación es incierta. Lo que es seguro es que la vigilancia y contravigilancia, que era un hecho de la vida para cualquiera remotamente conectado a los centros de poder, era un hecho constante en la vida de Arabella. Como era común para las niñas de su rango, se buscó un compromiso temprano para Arabella. Consciente del cariño de Isabel por Robert Dudley,
conde de Leicester, Bess propuso un matrimonio de Arabella con el hijo de Leicester. Esto irritó a la reina María, que pensó que Bess estaba socavando su propia posición como heredera del trono inglés y escribió al embajador francés sobre su enfado. Al final, el niño, conocido como Lord Denbigh, murió poco después y parece que le dijeron a Bess que dejara que la propia reina se encargara de buscar pareja para Arabella. Pero Isabel no tenía intención alguna de concertar un matrimonio para la muchacha. Su mera existencia era suficiente provocación para Gloriana, y la idea de que Arabella tuviera marido e hijo cuando ella misma no tenía un sucesor designado era intolerable. Sin embargo, el matrimonio de Arabella podía ser, y lo fue, utilizado por Isabel como herramienta de negociación con potentados extranjeros. En 1585, Sir Francis Walsingham propuso que Arabella se casara con su primo, Jacobo VI de Escocia, pero la discusión no se llevó a cabo. La reina María creía que la idea formaba parte de las intrigas de Bess. Jacobo no estaba interesado y era poco probable que Isabel hubiera visto con buenos ojos el fortalecimiento de la reclamación de cualquiera de las partes al trono. Ya dije que durante su infancia, Arabella vivió generalmente con su abuela, pero también pasó largos periodos de tiempo con su tía materna, Mary, cuyo marido, Gilbert, era heredero del condado de Shrewsbury y era hijastro de Bess. La continua discordia marital entre Bess y su marido creó tensiones en la familia en general, pero Mary y Gilbert apoyaron a Bess en las disputas domésticas. Fue bajo la supervisión de Mary y Gilbert, junto con la del hermano de Mary, Charles Cavendish, que Arabella hizo su primera aparición en la corte en 1587, cuando fue convocada por Isabel para continuar las negociaciones para un matrimonio con Rainuncio Farnesio. El padre de Farnesio, Alessandro, duque de Parma, era sobrino de Felipe II de España y su regente en los Países Bajos, mientras que su madre, María de Guimaraes, era una infanta portuguesa y prima de Felipe. Se supone que Isabel entabló las negociaciones para intentar rebajar la tensión creciente con España por la reciente ejecución de la tía política de Arabella, la reina de Escocia. Jacobo VI aprovechó la ejecución de su madre para plantearle exigencias a Isabel, una de las cuales era el derecho a ser consultado sobre cualquier propuesta de matrimonio para Arabella. Durante la visita de esta última, la corte estaba instalada en la espléndida mansión de Burghley en Theobalds. Ella cenó con la reina, incluso fue invitada a sentarse a su lado, lo que constituyó un enorme honor, pero Isabel no mostró mucho interés personal por la niña de 12 años y, según las cartas que Charles envió a su casa, la reina no aprovechó la oportunidad para dejar que Arabella presumiera de sus logros educativos. El interés de Isabel por Arabella nunca fue personal. La muchacha tenía dos elementos de valor para la reina. Primero, para mantener alerta al rey Jacobo, en lugar de dejarle asumir que sería el heredero de Isabel, y segundo, como peón en el juego matrimonial real europeo. La insinuación de que Arabella podría ser la sucesora nominada por la reina se la dejó caer a la esposa del embajador francés con las palabras: «Cuídala bien. Un día será como yo una dueña y señora, pero yo me habré ido antes». Se dice que el ministro de Isabel, Lord Burghley, fue más considerado, tal vez deseando mantener buenas relaciones con una muchacha que algún día podría ser reina, y él y Sir Walter Raleigh cenaron con Arabella. Aunque Raleigh diría más tarde que nunca la había conocido, después de lo cual Burghley la felicitó por sus habilidades musicales y lingüísticas. Burghley extendió su interés invitando a Arabella y sus compañeras a quedarse en su casa en Pymes, cerca de Edmonton. De este lugar data la primera de las 100 cartas que se conservan de Arabella, dirigida a su abuela. Este trabajo epistolar se ajusta a las convenciones de la época. La joven pregunta por la salud de Bess, confirma la suya y envía los recortes de pelo de un corte reciente, probablemente para hacer un horóscopo, y un tarro de gelatina hecho por sus sirvientes. Bess, sin duda, había estado esperando que Isabel se compadeciera de Arabella y la mantuviera en la corte, pero ésta pasó los siguientes meses con su tía Mary y el marido de ésta, Gilbert, antes de hacer otra breve visita a la corte. El verano siguiente, Arabella fue enviada a casa. Más tarde escribió que había sido deshonrada en la cámara de presencia y desanimada en el vestíbulo de Whitehall, aunque no especificó lo que había sucedido.
Tal vez a Isabel no le gustaba que se prestara atención a la muchacha como heredera potencial. La reina se había negado constantemente a nombrar a su sucesor porque pensaba que sus cortesanos siempre prestarían más atención al sol saliente que al poniente. Isabel también puede haber estado celosa a un nivel más personal por las atenciones prestadas a Arabella por su propio favorito, Robert Devereux, segundo conde de Essex. Cualquiera que fuera la naturaleza de las atenciones de Essex hacia Arabella, ella creía que habían forjado una amistad y en ocasiones posteriores se referiría a su favor hacia ella. Probablemente sin saber que él y su hermana, Lady Rich, pronto iniciarían una correspondencia encubierta con Jacobo, apoyando su candidatura al trono inglés. También es posible que Arabella transgrediera al insistir en tener precedencia sobre todas las damas de la corte, lo que Isabel pudo haber visto como una intrusión en su propio estatus. Durante los siguientes 3 años, Arabella permaneció en Derbyshire con Bess. Jacobo de Escocia sugirió un matrimonio con Esme Stuart, ahora duque de Lennox, pero Isabel lo rechazó con desdén, ya que no obtendría ningún beneficio de que Arabella se mudara a Escocia, aunque para ella misma, al menos la habría puesto en posesión, aunque solo fuera como esposa, de las propiedades de Lennox que había perdido. Los ministros de Isabel siguieron pidiendo a Jacobo la devolución del legado de joyas perdido de Arabella de parte de su abuela Margaret, pero no de una manera tan urgente como para que el gobierno escocés se sintiera inclinado a acceder a la petición. Sin embargo, Jacobo reconoció su parentesco al iniciar una correspondencia con ella. En 1590, Bess quedó viuda cuando murió el conde de Shrewsbury. Habían estado distanciados durante muchos años, por lo que es poco probable que la pérdida haya afectado mucho a Arabella, pero la disputa posterior entre Bess y Mary y Gilbert, ahora en posesión del condado de Shrewsbury, probablemente fue angustiosa para Arabella, quien, como sugieren sus cartas, estaba profundamente apegada a la pareja. Hasta cierto punto, estas disputas domésticas se dejaron de lado cuando, en 1591, Arabella fue convocada de nuevo a la corte. Para ese año, Arabella tenía 16 años y, si hubiera quedado algo de su herencia de Lennox, habría sido elegible para jurar su librea y tomar posesión. Tal como estaban las cosas, todo eso dependía de su abuela y de la buena voluntad de la reina. La invitación a la corte para las celebraciones navideñas debe haber parecido a Arabella y Bess como el primer paso en una brillante escalera que podría llevar al trono mismo. Ahora que Isabel tenía más de 50 años, el clamor para que nombrara a su sucesor, siempre lo suficientemente fuerte como para molestar a la reina, aumentó. Aunque según el derecho consuetudinario, el heredero al trono probablemente era el primo paterno de Arabella, Jacobo VI de Escocia, había dudas sobre si un individuo nacido fuera del reino podía heredar. Si ese fuera el caso, entonces Arabella era la heredera. El testamento de Enrique VIII complicó un poco las cosas, ya que los hijos de Lady Catherine Grey tenían derecho a reclamar, pero como el matrimonio de Catherine había sido declarado inválido, sus hijos probablemente quedaron excluidos. Bess decidió que era el momento de invertir fuertemente en Arabella. Se gastaron importantes sumas de dinero en joyas y ropa para que fuera una figura destacada en la corte de Isabel. Para ocultar las disputas domésticas, las damas, con su gran séquito, se instalaron con Mary y Gilbert en Shrewsbury House, en Chelsea. Durante los 12 días de Navidad, se alojaron en la corte de Whitehall, pero luego regresaron a Chelsea, donde permanecieron durante la primavera. Con visitas a la corte en Pentecostés y una última estancia en Greenwich a partir de mediados de junio durante un mes. Luego Bess regresó a Derbyshire, mientras que Arabella permaneció, una vez más bajo la supervisión de Gilbert y Mary. Se ventilaron más planes de matrimonio para ella, pero no se completaron. Se observó que el conde de Essex y otros cortesanos estaban muy atentos, e Isabel empezó a temer que Arabella se estuviera convirtiendo en la figura principal de un grupo de la corte. Ella se enfureció aún más cuando la condesa Mary le preguntó si sus hijas podían ser designadas damas de honor de su prima. Isabel explotó. Esos nombramientos eran prerrogativa de las reinas y no se debía pensar en Arabella, a quien enviaron de inmediato de regreso a Derbyshire, apenas 15 días después de la partida de Bess. Más tarde ese año de 1592,
uno de los muchos sacerdotes católicos enviados a Inglaterra como parte de la misión inglesa para consolar a los católicos encubiertos y convertir a la mayor cantidad posible a la antigua fe, confesó que había un complot en marcha para secuestrar a Arabella y llevarla a Bruselas. Burghley informó a Bess, quien respondió por escrito agradeciéndole la información, lamentando que los conspiradores pudieran intentar atrapar a mi pobre Arabella y a mí. Luego describió las precauciones que estaba tomando para mantener a Arabella a salvo. A la joven no se le permitía salir tarde o lejos de la casa. Estaba acompañada por asistentes en todo momento, no se permitía visitar las casas de los vecinos y dormía en la misma habitación que Bess. Para una joven de 17 años, este régimen era extremadamente molesto. Como Bess no le dijo a Arabella sobre la posible amenaza de secuestro, esto también debe haberle parecido incomprensible. Aunque Bess era rotundamente protestante y había educado a Arabella en la nueva religión, había muchos católicos recusantes en las casas de campo de Derbyshire, entre ellos dos hijas de Bess, Frances Pierrepoint y Mary, condesa de Shrewsbury, que se habían convertido en algún momento y fueron ampliamente acusadas de profesar la religión papista. En consecuencia, los conspiradores católicos tendían a pensar que Arabella podría ser un monarca más comprensivo que Isabel, aunque no hay pruebas de que Arabella les diera ningún apoyo. Esta idea de una posible simpatía católica puede haber sido el acicate para la sugerencia del Papa Pablo V, en 1596, de un matrimonio para Arabella con el hermano de Rainuncio Farnesio, el cardenal Odoardo, matrimonio que liberaría al cardenal de sus votos sacerdotales. La continua rusticación de Arabella fue deliberada por parte de Isabel. Los contactos de Bess en la corte, cultivados durante décadas, estaban muriendo y al impedir que Bess y su nieta construyeran nuevas redes, que eran los conductos del poder político en la Inglaterra Tudor, Isabel estaba asegurando que la joven estuviera aislada de cualquier influencia política. Esta falta de afinidad quedó expuesta en un libro que circuló en 1594, aunque prohibido en Inglaterra. Titulado Una conferencia sobre la próxima sucesión al trono de Inglaterra, el volumen se publicó en Amberes y salió de la pluma de un tal Doleman, que se tomó como un seudónimo del jesuita Robert Persons. El libro enumeraba los pros y los contras de los diversos aspirantes al trono inglés, con el objetivo de promover las pretensiones de la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, la heredera mayor de los Lancaster, si se descontaban los descendientes de Enrique VII. Doleman señaló que Arabella, a quien consideraba al menos persuasible en el punto de vista religioso, no tenía nada que ver con la nobleza de Inglaterra, y salvo que se tratara del conde de Shrewsbury, por respeto a su anciana suegra, no veía ningún noble en Inglaterra que tenga algún grupo de parientes o aliados que la sigan. Mientras tanto, Jacobo estaba ampliando su red entre los cortesanos de Isabel, manteniendo correspondencia tanto con el partido de Cecil como con el de Essex, que estaban en desacuerdo entre sí, y posicionándose para ser el sucesor por defecto cuando Isabel finalmente muriera. Por muy agradable que fuera la vida en sí misma en Hardwicke Hall, con la belleza y la opulencia de la casa, las visitas de los vecinos y la familia extensa, la casa, los entretenimientos de las compañías de actores y la extensa producción musical, Arabella no tenía libertad ni propósito en su vida. En 1602, tras 10 años de una existencia sin sentido, que parecía tan alejada del destino real que siempre se había insinuado, la joven estaba tan estresada por el confinamiento que estaba afectando su salud y sus nervios. El capellán de la casa, Jacobo Starkey, escribió que ella lloraba con frecuencia. Bess intentó aliviar la situación de su nieta pidiendo repetidamente a la reina que concertara un matrimonio para Arabella o que le permitiera acudir a la corte, pero Isabel se mantuvo firme en su negativa. Desesperada de poder escapar alguna vez de su encierro, Arabella envió un mensaje a través de uno de los sirvientes de la casa, John Dotterich, a Edward Seymour, conde de Hertford, el viudo no reconocido de la infeliz Lady Catherine Grey, sugiriendo un matrimonio con su nieto y el de Catherine, otro Edward, unos 11 años más joven que Arabella, pero una pareja muy adecuada, considerando que ambos tenían derecho al trono. En su carta, para asegurarse de que cualquier respuesta que pudiera enviarle pudiera ser reconocida, le pidió que incluyera algo escrito a mano por Lady Jane Grey, idealmente,
El libro de oraciones que Jane le había dado a su hermana Catherine justo antes de su muerte. Alternativamente, algo escrito a mano por Catherine o por la reina Jane Seymour, que solo la familia Seymour podía tener, sería aceptable. También le dijo a Hertford que trajera a su nieto a Hardwicke con el pretexto de hacer un trato de tierras con Bess, ya que su abuela nunca sería parte de ningún intento de engañar a la reina. Al parecer, Hertford había planteado la idea de un matrimonio de ese tipo algunos años antes de que se hiciera evidente que el peso de Sir Robert Cecil, que había asumido el papel de ministro principal de su padre y otros consejeros de Isabel, estaba detrás de Jacobo como heredero de esta última. Ahora, al recibir la invitación de Arabella, Hertford entró en pánico. Habiendo sentido las frías piedras de la Torre de Londres en su juventud, no tenía intención de involucrarse en una acción que podría considerarse traición e informó de la propuesta a Cecil. Cecil envió a Sir Henry Brouncker a Hardwicke para investigar. Sir Henry hizo 3 visitas en total y Arabella lo convenció de que su elección de potencial esposo no tenía nada que ver con ninguna reclamación conjunta al trono que pudieran presentar, sino simplemente para escapar del insoportable confinamiento. En ese momento, la relación entre Arabella y Bess se había roto por completo a nivel personal, pero aún se protegían mutuamente en sus cartas a la reina. Arabella confirmó que su abuela había ignorado por completo sus planes de matrimonio, mientras que Bess aseguró a Isabel la lealtad de Arabella, pero le rogó que la cuidaran en otro lugar, ya que Bess ya no podía estar segura de mantenerla a salvo de las conspiraciones. Isabel, aunque extendió su perdón real a Arabella por la intriga fallida con Hertford, hizo oídos sordos a cualquier petición de recibir a Arabella o permitirle vivir separada de Bess. A esta última se le dijo que podía reducir el nivel de confinamiento que había impuesto. Recordemos que no se le permitía a Arabella caminar, montar a caballo, encontrarse con nadie sin supervisión o enviar cartas privadas. Cualquier supervisión menos estricta, escribió Bess, significaría que no podría garantizar la seguridad de Arabella ni evitar que fuera utilizada por conspiradores. Isabel pensó que Bess estaba exagerando el asunto. En parte no quería que Arabella pareciera prisionera, para que el público no pensara que la propia reina era la culpable. Arabella se preocupó por esta terrible restricción de su libertad. Envió cartas de contrabando. Muchos de los sirvientes de Bess simpatizaban con su situación, pero las misivas no solo fueron interceptadas, sino que se escribieron y entregaron respuestas falsas, en las que el supuesto autor se negaba a visitar a Arabella o aceptaba entregar mensajes. El propósito era descubrir otro complot matrimonial que Bess estaba segura de que estaba en marcha. La reacción de Arabella, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, fue inventarse un amante y escribirle sobre él a su abuela, muy consciente de que su carta sería transmitida a Cecil e Isabel. La carta, de varios miles de palabras, teje una extraña mezcla de fantasía sobre su mejor amado y queja sobre el trato que recibía a manos de Bess. Sir Henry Brouncker fue enviado nuevamente a Hardwicke para interrogar a Arabella. Esta le dijo al asombrado investigador que su amante no era otro que Jacobo VI. Luego, cuando la presionaron más, admitió que se había inventado toda la historia para poder llamar la atención de la reina y el consejo sobre su situación. Rogó que la liberaran de la custodia de Bess. Por su parte, Brouncker estaba preocupado por la salud mental de Arabella y señaló que su frenética escritura había provocado el trastorno de su cerebro. A finales de 1603, Arabella estaba físicamente enferma y sufría fuertes dolores en el costado. Sus síntomas eran similares a los que había padecido María Estuardo, y se ha sugerido que ambas mujeres sufrían de porfiria. Para obligar a las autoridades a que aceptaran apartarla de la supervisión de Bess, Arabella comenzó a negarse a comer o beber si Bess estaba en la misma casa. Se le permitió mudarse a otra de las propiedades de la familia en Old Cotes Manor, en Sutton Scarsdale, ahora llamada Old Cotes, pero esto no fue suficiente. Se quejó a Henry Brouncker de que, a pesar de ser adulta, se la privaba de sus derechos y, como no se le permitía hablar con nadie, seguiría escribiéndole sobre su melancolía. En sus cartas, Arabella hacía referencia al difunto conde de Essex, a quien caracterizaba como su noble amigo, y esperaba que sus partidarios también fueran sus amigos, alusiones peligrosas a un traidor convicto.
En respuesta a esta avalancha de cartas, Robert Cecil escribió a Bess diciéndole que debía impedir que Arabella escribiera cartas tan extrañas y sugirió que la llevaran de vuelta a Old Cotes, donde podría estar menos angustiada. El tío de Arabella, Henry Cavendish, simpatizaba con su sobrina o estaba dispuesto a ayudarla a antagonizar a su madre, con quien se había peleado. Aceptó llevarse a Arabella, junto con un hombre llamado Henry Stapleton, que era sospechoso de simpatizar con el catolicismo. El grupo fue interceptado en las puertas y, no dispuestos a exponer a sus sirvientes a la violencia, Arabella y Henry capitularon. Una vez más, Bess rogó que Arabella fuera alojada en otro lugar, pero la respuesta del gobierno fue que si trataba a su nieta con más indulgencia, Arabella se contentaría con quedarse en Hardwick. Henry Bronker apoyó el deseo de Arabella de ser trasladada, temiendo que estuviera planeando una huida a Escocia, pero antes de que sus opiniones pudieran ser tomadas en cuenta. Todo cambió con la muerte de Isabel I en marzo de 1603 y la proclamación de Jacobo VI como Jacobo I de Inglaterra. El rey escocés tuvo éxito sin problemas, con el apoyo de Robert Cecil, que había estado planeando la entrega del trono durante algún tiempo, sin que Isabel lo supiera, o al menos sin que ella lo reconociera. Jacobo era un hombre, adulto, protestante, casado y con 2 hijos e hijas, y, además de no haber nacido en Inglaterra, era el candidato ideal. Arabella, mujer, soltera, sin afinidades y más o menos desconocida para el público en general, no era una rival seria para él y la actitud de Jacobo hacia ella reflejaba su sensación de seguridad en el trono. Cecil le aseguró que los rumores de que Arabella se había convertido al catolicismo no tenían fundamento y estaba dispuesto a tratarla con más amabilidad que Isabel. Hizo una parada en su viaje hacia el sur en la residencia de los Shrewsbury, en Bourke. Gilbert y Mary le contaron la infelicidad de Arabella y le aseguraron que su intento de casarse con Edward Seymour era solo el resultado de su infelicidad por estar retenida en Hardwick. Jacobo les pidió que le recomendaran un tutor más adecuado, y ellos sugirieron al conde de Kent, cuyo sobrino, Henry, estaba casado con su hija, Elizabeth Talbot. Jacobo envió una carta a Kent observando que Lady Arabella, al ser una joven dama, difícilmente podría estar de acuerdo con la severidad y edad de Bess, y solicitando al conde que le diera un hogar temporal y la tratara como correspondía a su rango. Arabella fue llevada al sur, a Rest Park, en Bedfordshire, donde, presumiblemente, recuperó su salud y ánimo, aunque puede haber tenido dudas sobre su anfitrión, ya que el conde de Kent había mostrado más celo por la destrucción de la reina de Escocia de lo que correspondía a una persona de honor. Sin embargo, ella no permaneció allí mucho tiempo. Lady Shrewsbury le escribió a Jacobo sobre el interés de Arabella por verlo. Él ya le había pedido que, como dama de mayor edad de la familia real, actuara como doliente principal en el funeral de Isabel, pero Arabella había rechazado el honor, diciendo que como no se le había permitido atender a la difunta reina en vida, no sería exhibida en público después de su muerte. Afortunadamente, Jacobo no se había ofendido por este desaire, probablemente atribuyéndolo al resentimiento de Arabella hacia la difunta reina más que como un insulto a él mismo, y Arabella ahora fue invitada a Greenwich. No parece que ella haya causado una impresión particularmente buena a su llegada a la corte, ni a Jacobo ni a ninguno de sus cortesanos o embajadores visitantes. El rey estaba dispuesto a enviarla de vuelta a Rest Park o Hardwick, pero Cecil, ya fuera por amabilidad o por política, lo convenció de que le diera a la joven un cierto margen de elección en cuanto a su residencia, lo que evitaría que se sintiera, una vez más, como una prisionera y reduciría la posibilidad de que hiciera travesuras. En consecuencia, Arabella decidió vivir en Sean, como invitada de Helena Snackenborg, marquesa de Northampton. Ahora que estaba efectivamente liberada del control de Bess, Arabella tuvo que lidiar con el lado negativo de su libertad, la falta de dinero. La pensión de Isabel I, por escasa que hubiera sido para una mujer de sangre real, ahora cesó, y Jacobo, bastante extravagante donde quería, no se sintió inclinado a restituirla. Una vez más, Arabella tomó la pluma y envió numerosas cartas a Cecil, quien finalmente consiguió sacarle unas 600 libras a Jacobo, mucho menos de las 2000 libras que Arabella había solicitado. La coronación de Jacobo y Ana de Dinamarca fue un acto apresurado,
ya que Londres sufría una grave epidemia de peste. No se menciona específicamente a Arabella como presente, pero se puede suponer que participó, ya que su ausencia probablemente habría llamado la atención. Se quedó en la corte, fue tratada como una princesa y llevó el séquito de la reina Ana, una posición de honor. Para compensar la discreta coronación, en 1604 Jacobo y Ana, junto con sus hijos, hicieron una procesión formal por Londres, con Arabella como asistente principal de la nueva reina. En general, Arabella disfrutó de la vida cortesana, aunque sus cartas a Lady Shrewsbury no siempre eran elogiosas sobre lo que veía. Su erudición se notó rápidamente y George Chapman, en la dedicatoria de su traducción de la Ilíada de Homero, se refirió a ella como «nuestra Atenea inglesa, casta arbitra de la virtud y el saber». También recibió un verso dedicatorio de Emilia Lanier en Salve Deus Rex Judaeorum. Lanier, que fue uno de los principales poetas de la primera corte jacobina, se refirió a Arabella como un fénix raro, y ella tiene reputación de poeta, aunque esto solo se basa en rumores, ya que no se le puede atribuir ningún verso existente. El embajador veneciano Niccolò Molin la describió en 1607, escribiendo que tenía 28 años, no era muy bella, pero dominaba varios idiomas, tenía modales refinados y siempre estudiaba. No hay pruebas de que Arabella tuviera intención alguna de arrebatarle el trono a Jacobo, pero no todo el mundo estaba contento con el recién llegado escocés. En una curiosa y difícil de desentrañar conspiración de 1603, Sir Walter Raleigh fue acusado de traición, siendo su objetivo la entronización de Arabella. Al parecer, el plan era secuestrar a esta última, obligarla a casarse con Thomas Grey, 15º Lord Grey de Wilton, descendiente de Juan de Gante, y que Grey ocupara entonces el trono. Los conspiradores se dirigieron a Karel van Ligne, conde de Arenburg y embajador residente de los gobernantes neerlandeses, los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, con una petición de 600.000 coronas para pagar un ejército. Dado el estridente protestantismo de Raleigh, esta actitud ante los monarcas católicos parece extraordinaria. Uno de los colegas de Raleigh fue Henry Brooke, 11º Lord Cobham, que envió a Arabella detalles de la conspiración. Ella no se impresionó, pensó que el complot era extremadamente tonto, e inmediatamente le pasó la información a Sir Robert Cecil. Esta acción no solo socavaría el complot, sino que también dejaría en claro la inocencia de Arabella. Raleigh fue juzgado públicamente en el Gran Salón de Winchester. Arabella apareció, apoyada en el brazo de Charles Howard, conde de Nottingham, quien anunció que la dama protesta aquí, tras su salvación, que nunca se ocupó de ninguna de esas cosas, es decir, ningún complot contra Jacobo. Y por eso le pidió que se lo dijera al tribunal. La biógrafa de Arabella, Sarah Gristaud, cuestiona esta presentación de Arabella como completamente inocente, citando evidencia que solo salió a la luz en la década de 1990 de que Arabella estaba más involucrada de lo que se creía anteriormente. Sarah Gristaud sugiere que se pasó por alto la complicidad de Arabella a cambio de que ella proporcionara evidencia contra Raleigh, a quien Jacobo detestaba, y contra Cobham. Entre las muchas cartas que se conservan de Arabella hay algunas que datan de este periodo y describen la vida en la corte. Al parecer, el rey estaba obsesionado con la llamada cacería eterna, mientras que la reina Ana era cortés y cálida. Arabella fue nombrada trinchadora de la reina, un puesto prestigioso, pero le escribió que había sido tan poco hábil en sus intentos de trinchar la cena real que Ana había empezado a comer en privado. Es de suponer que se trataba de una broma, ya que añadió que Ana le había dicho rápidamente que su decisión no era el resultado de los fracasos de Arabella. Sin embargo, esta no siempre admiraba a la soberana y se quejaba ante Gilbert de que las damas de la corte perdían el tiempo en juegos de niños y estaba horrorizada por la moral de damas como Penélope Devereux, Lady Rich, que era abiertamente la amante de Lord Mountjoy. Como muestra de su cercanía a la pareja real, en 1605 Arabella fue elegida madrina de la hija de los reyes, la princesa Mary Stuart, y mantuvo correspondencia con el príncipe Enrique Federico. También asistió a la extravagante fiesta del hermano de la reina Ana, Cristián IV de Dinamarca. Después de que el rey se marchara,
el príncipe Enrique le escribió a Arabella rogándole que liberara de su servicio a un músico al que Cristián había admirado y lo enviara a Dinamarca. Arabella, deseosa de mejorar el grupo de posibles mecenas, escribía regularmente a Cristián y a su esposa, Ana Catalina de Brandeburgo. Arabella o bien no guardaba rencor contra Bess, o bien estaba tan condicionada por su educación a creer que su papel era hacer avanzar a su familia si era posible, que pronto se dedicó a intentar lograr una reconciliación entre Bess y Gilbert, que en el pasado habían sido cercanos, pero que se habían peleado. También trató de arreglar la disputa entre Gilbert y Henry Cavendish y solicitó una baronía para otro hermano Cavendish, William, que era el favorito y heredero de Bess. A esto le siguió una visita en 1605, cuando Bess estaba enferma. Arabella llegó, trayendo una carta del rey, pidiéndole a Bess que brindara hospitalidad a su nieta. Bess, sin embargo, abrigaba las más profundas sospechas sobre los motivos de Arabella y escribió a Jacobo diciendo que su nieta había hecho todo lo posible para alejarse de ella. Y probablemente ahora solo estaba husmeando para recuperar su herencia. Sentía que había hecho suficiente por su ingrata nieta y no haría más. Esta no era una declaración del todo irrazonable, ya que durante la década de 1590, Bess había hecho varios arreglos financieros, incluido el pago de la dote que debería haber recibido la madre de Arabella, para beneficiar a esta última. Se deshizo lo suficiente como para darle a Arabella una copa de oro y 300 libras, la mayor parte de las cuales probablemente se destinaron a edulcorantes para alcanzar la baronía de Cavendish. Bess murió en 1608, dejándole a Arabella 1000 libras, junto con todas sus propias perlas y joyas que no le legó de otra manera. Una suma considerable para la hija de un caballero, pero nada que se acerque a la cantidad que Arabella podría haber heredado si ella y Bess hubieran seguido en buenos términos. Sin embargo, Arabella sabía cuál era su deber y viajó a Hardwicke, aunque el funeral no se celebró hasta 3 meses después, por lo que no esperó. Visitó a los Shrewsbury en Sheffield antes de regresar a Londres. Los asuntos económicos siguieron atormentando a Arabella. La vida en la corte era increíblemente cara y, aunque ella era rica más allá de los sueños más descabellados, incluso para la familia de un caballero, los costes de la vida en la corte eran fenomenales. Ella continuamente pedía a Jacobo pensiones o monopolios y a los Shrewsburys beneficios clericales para que ella los distribuyera de la manera habitual de mecenazgo. Compró una casa en Blackfriars por 200 libras, donde podía retirarse cuando la vida en la corte, con su torbellino interminable de fiestas, mascaradas, cacerías y libertinaje en general, se volvía demasiado para ella. Para entonces, la corte estaba más o menos dividida. La reina Ana se estableció en la antigua Somerset House, rebautizada como Denmark House, mientras que Jacobo permaneció en los diversos palacios reales. A principios del invierno de 1608, Arabella enfermó de viruela, pero se recuperó, probablemente sin cicatrices. El verano siguiente, ella emprendió un largo y serpenteante viaje hacia el norte, que fue casi como un viaje real. Su llegada a las ciudades se anunciaba con campanas y trompetas. Su ruta la llevó a San Albano, a Rest Park, donde su prima, Elizabeth Talbot, era ahora su señora como condesa de Kent, luego a Rutherford, a los Shrewsbury en Sheffield, a su tío en Chatsworth y a una amiga, llamada Elizabeth, Lady Bowes, en Walton Hall, cerca de Hardwicke. Al regresar a Londres, Arabella comenzó a retirarse de la vida cortesana, pasando más tiempo en Blackfriars, intercambiando su voucher de la corte por una asignación anual y negociando con Cecil sobre sus finanzas, mientras seguía presionando a Jacobo para que le devolviera las propiedades de Lennox y eligiera un marido para ella o dejara que ella misma lo eligiera. En 1609, Arabella se vio envuelta en otro caso legal. En el caso del fiscal contra Chatterton de 1609, Sir Humphrey Hobart, el fiscal general, presentó una demanda en la Cámara de la Estrella contra Margaret Chatterton, dama de honor y la amiga de Chatterton, Margaret Brevin, alegando que las dos mujeres habían conspirado para violar a William Cavendish. Este William Cavendish era primo hermano de Arabella, hijo del hijo mayor de Bess de Hardwicke del mismo nombre. El rapto era el delito de violación, normalmente a una mujer,
pero posiblemente a un hombre menor de edad y apoderarse de la propiedad de la víctima. Por lo general, se alegaba contra los hombres que raptaban a las herederas, que luego se veían obligadas a casarse con su raptor. Los hechos del caso sugieren que William y Margaret se enamoraron y acordaron casarse, pero que un par de años después William cambió de opinión, ya sea de verdad o por miedo a ser desheredado si no se casaba como le había ordenado su padre, con Christian Bruce, hija del maestro de los rollos. Margaret afirmó que durante el periodo de su relación, William le había escrito con frecuencia, confiándole las cartas a su sirviente, Humphrey Maddix. William negó que las cartas fueran auténticas y Maddix inicialmente lo apoyó. En ese momento, Arabella intervino. Llamó a Maddix a Whitehall y le exigió que le dijera toda la verdad, asegurándole que si se había sentido intimidado por el padre de Cavendish, no tenía por qué temer repercusiones, ya que había otras personas que podrían emplearlo. Probablemente reconfortado por esta sugerencia tácita de que ella se haría cargo de él, Maddix revirtió su testimonio y apoyó la versión de Margaret, que ella y William consideraban que habían estado casados en privado. Las acciones de Arabella no fueron consideradas favorablemente. Ningún abogado había estado dispuesto a actuar en nombre de Margaret, presumiblemente por miedo a molestar a la poderosa familia Cavendish. Y la fiscalía acusó a Arabella de apoyar a Margaret en una conspiración y de ofrecer dinero, regalos, recompensas u otras compensaciones a los testigos para que dieran falso testimonio. Incluso había preparado listas de testigos y reunido argumentos legales. A su debido tiempo, salieron a la luz tantas pruebas de que Margaret había sido agraviada que el caso contra ella fue desestimado, aunque el matrimonio de William con Christian Bruce siguió en pie. Entre diciembre de 1609 y enero de 1610, Arabella fue interrogada por el Consejo Privado y se la mantuvo bajo arresto domiciliario. No hay pruebas documentales de a qué se refería este interrogatorio o encarcelamiento, pero se ha especulado que estaba relacionado con el caso Chatterton. Otra posibilidad es que su confinamiento se debiera a temores de que hubiera contraído matrimonio en secreto con algún miembro de la familia Douglas, parientes paternos de su abuela, Margaret Douglas, condesa de Lennox, o incluso a sospechas sobre su religión, ya que al parecer no había asistido a la iglesia con regularidad. Esto, dijo Arabella, no se debió a ningún interés en el catolicismo, sino a que estaba enferma y preocupada por el dinero. Aunque Jacobo no sentía la necesidad de mantener a Arabella bajo estrecha supervisión y la recibió en la corte, no estaba más dispuesto a permitirle casarse que Isabel I. Abundaban los rumores sobre posibles matrimonios y el rey Segismundo III de Polonia incluso presentó una solicitud formal para su mano en 1605. Sin embargo, se llevaría una decepción, al igual que todos los príncipes europeos que se acercaron a ella. Sin embargo, Arabella estaba decidida a escapar de una vida que le resultaba miserable. Se había cansado de la corte, pero no tenía propiedades propias ni marido, lo que, según las actitudes sociales de su tiempo, hacía de su vida un fracaso. Aunque los rumores la habían atribuido a buscar un matrimonio con un príncipe de Moldavia en disputa, no había ninguna posibilidad real de que negociara un matrimonio internacional sin la participación del rey Jacobo. En casa, solo había un pequeño grupo de hombres que la igualaban en estatus y un grupo aún más pequeño de solteros, y era entre ellos entre los que debía buscar un esposo. Casarse con alguien que no fuera de su rango equivaldría a menospreciarse a sí misma, y por escasas que fueran sus pretensiones al trono, dada la prole de Jacobo, habría sido imprudente y contrario a toda su formación diluir su sangre real. La relación de Arabella con la familia Seymour había continuado, como no podía ser de otra manera en el reducido mundo social de la corte jacobina. La posición de los Seymour había mejorado con el descubrimiento en 1609 del clérigo que había casado al conde de Hertford con Lady Catherine Grey, que había eludido su descubrimiento durante casi 50 años. El hombre con el que alguna vez había esperado casarse, Edward Seymour, se había casado con Anne Sackville, hija del conde de Dorset, en junio de 1609, pero tenía un hermano menor, William, que tenía 22 años frente a los 34 de Arabella. Al igual que Arabella,
William era un hombre culto y estudioso, uno de los pocos nobles que permanecían el tiempo suficiente en la universidad para obtener un título, por lo que eran temperamentalmente compatibles. La pareja, probablemente por instigación inicial de Arabella, pero con William como compañero sin duda dispuesto, se comprometió el 2 de febrero de 1610. Aunque la elección de Seymour por parte de Arabella podría haberle parecido una elección razonable, es difícil creer que no anticipara que la combinación de sus pretensiones al trono sería una gran provocación para el rey. En poco tiempo, la noticia de sus planes llegó a oídos reales. Fueron llevados ante el Consejo Real, incluido el príncipe Enrique por separado, y se les ordenó que renunciaran a cualquier idea de tal matrimonio. La defensa de William fue que tenía la impresión de que Arabella había recibido permiso de Jacobo para casarse a voluntad y que, por lo tanto, se consideraba libre de cortejarla. Parece que, en algún momento, Jacobo le había dicho a Arabella que podía elegir entre sus súbditos siempre que no fuera católico, o al menos, eso es lo que Arabella había interpretado. Ambos negaron que sus negociaciones hubieran llegado, en ese momento, a un contrato de matrimonio y, tras someterse a las exigencias de Jacobo de disculparse por cualquier ofensa cometida, no se tomó ninguna medida adicional. Arabella, al menos, estaba siendo hipócrita. Consideraba que el compromiso del 2 de febrero era vinculante. Sin embargo, William no pensaba lo mismo y, al parecer, envió un mensaje a Arabella sugiriendo que abandonaran cualquier plan dado el mandamiento del rey de lo contrario. No está claro si este mensaje era genuino o si tenía la intención de despistar al rey, pero, si fue esto último, funcionó. Arabella fue readmitida en el favor real y participó en la mascarada para celebrar la investidura del príncipe Enrique Federico como príncipe de Gales, actuando junto a la reina Ana y la princesa Elizabeth en la mascarada de Tetis. Esta fue otra de las mascaradas extravagantes que la reina adoraba. El tema era el agua. Jacobo interpretó al rey de los océanos, Ana fue la diosa del mar, Tetis, mientras que la princesa Elizabeth y Arabella cautivaron a los espectadores como las ninfas del Trent y el Támesis respectivamente. El príncipe Carlos, de 9 años, interpretó el papel de la brisa, Céfiro. Arabella no solo estaba interpretando un papel en una mascarada, también estaba interpretando un papel en la vida, ocultando el hecho de que ella y William habían reavivado sus planes de matrimonio. Los dos se casaron en secreto el 22 de junio de 1610, teniendo cuidado de garantizar que la ceremonia fuera válida. La ley matrimonial era compleja, por lo que para evitar cualquier reclamación de que su unión era inválida, como había sucedido con Catherine Grey y el conde de Hertford, la ceremonia fue realizada por un ministro ordenado, presenciada por al menos 6 personas y seguida de la consumación. A diferencia de su predecesora, el rey Jacobo alentó el matrimonio. Ocasionalmente intervino en favor de parejas que se casaban en contra de la voluntad de sus padres y explicó los deberes de los cónyuges en el libro sobre gobierno que escribió, tal como él los veía, titulado Basilicon Doron. Tal vez Arabella pensó que, si se le presentaba un hecho consumado y un matrimonio que, en sí mismo, era adecuado, el rey cedería. Sin embargo, se había equivocado. Habría sido mejor que considerara el ejemplo de la reacción de Jacobo ante el matrimonio de Penélope Devereux con Lord Mountjoy, después de que se lo prohibieran. El monarca estaba furioso, se centró en la desobediencia de las parejas a sus órdenes expresas y ordenó su separación inmediata, aunque muchos de sus consejeros simpatizaron con los recién casados. Seymour fue enviado a la torre y Arabella fue confinada con 2 de sus damas de honor a arresto domiciliario en Lambeth, al cuidado de Sir Thomas Parry, canciller del ducado de Lancaster, mientras que 2 de sus sirvientes fueron enviados a Marsalsea. Arabella siempre fue una ama cuidadosa con sus sirvientes, muchos de los cuales la sirvieron devotamente toda su vida y se preocupó por asegurar su bienestar, escribiendo a los Shrewsbury para que hicieran arreglos para ellos. En su propio nombre, pidió a su prima, Lady Jane Drummond, que pidiera a la reina Ana que intercediera por la pareja, pero a pesar de los esfuerzos de su esposa, Jacobo no se dejó apaciguar. No invocó formalmente la legislación de Enrique VIII o del reinado de Isabel, convirtiendo el matrimonio con un miembro de la familia real sin consentimiento en traición. Sin embargo,
Ambas partes fueron tratadas como criminales. Arabella estaba al tanto de los esfuerzos de la reina, ya que esta última le había enviado un regalo, al que respondió con una carta de agradecimiento y un par de guantes bordados, hechos por ella misma, que pretendían simbolizar el deseo de Arabella de besar las manos reales en agradecimiento. Arabella una vez más utilizó su educación y conocimiento legal para defender su posición, escribiendo una larga carta a Jacobo, explicando por qué creía que era inocente de culpa. Cecil admiró la carta y quedó claramente convencido de sus argumentos, diciendo que, en su opinión, sería un desafío para todos los parlamentos redactar una respuesta que se correspondiera con los argumentos y la elocuencia de la petición. Sin embargo, el rey no se impresionó tanto. Se enfureció aún más cuando se supo que Arabella podía estar embarazada. Su cuerpo se había hinchado y su dama de compañía pensó que no había razón para que no hubiera concebido en las pocas semanas que ella y William habían pasado juntos. Los estudiosos modernos creen que la hinchazón, que terminó en un flujo de sangre, podría fácilmente ser un síntoma de porfiria. Arabella continuó bombardeando a Jacobo con cartas, pero sin ningún efecto. A pesar del apoyo a la pareja por parte de la reina, el príncipe Enrique Federico y Cecil, Jacobo no cedió. Le escribió a William en la torre, expresando su pesar por no haberle escrito recientemente, pero expresando su amor por él y su deseo de estar a su lado. Dada la naturaleza abierta y franca de gran parte de la correspondencia de Arabella, no hay razón para dudar de su sincero afecto por William. Él era su esposo y era su deber amarlo. En 1611, Arabella fue informada de que William iba a ser confinado en la torre de por vida y que ella iba a ser enviada a Durham, bajo la custodia del obispo William James. Arabella estaba horrorizada y se quejaba de que Durham era totalmente de otro mundo. Escribió al Lord Presidente del Tribunal Supremo, Sir Thomas Fleming, y al Presidente del Tribunal de Causas Comunes, Sir Edward Coke. En lugar de pedir clemencia, expresó su pesar por haber ofendido al rey, pero que, como el rey no había arreglado su matrimonio, como era su deber como su señor feudal. A pesar de que le habían quitado las propiedades de Lennox, ella tenía la libertad de arreglar su propio matrimonio. Añadió que, si Jacobo hubiera expresado el deseo de que se casara con alguien en particular, ella lo habría obedecido. Señaló que había sido encarcelada sin juicio y, por lo tanto, apeló a ellos para que presentaran un recurso de habeas corpus, para que pudieran juzgarla o ponerla en libertad, como se consagra en la Carta Magna. Se opuso al uso que hizo Jacobo de la prerrogativa real y reivindicó los derechos de un súbdito. Estos eran argumentos sobre libertades fundamentales que más tarde se manifestarían en el reinado del hijo de Jacobo, Carlos I. Aunque Edward Coke ha sido visto como un defensor de los derechos de los súbditos, no se sintió inclinado a intervenir en esta ocasión. Arabella estaba decidida a no sufrir el destino de la difunta reina María Estuardo, sino a determinar su propio destino, y ella y William se las arreglaron para escapar. Sus confinamientos no eran onerosos y siempre existía la oportunidad de soborno, especialmente porque la simpatía pública estaba con Arabella. El viaje a Durham comenzó, con una primera parada en East Barnet. Allí, Arabella enfermó. Jacobo sospechaba, pero su médico confirmó que estaba mal. Podría ser posible, informó, que se recuperara con cariño, pero por el momento, debía descansar. Para ganar más tiempo, Arabella escribió al rey, diciéndole que no se resistía a sus órdenes, pero que estaba muy enferma. Tan pronto como se hubiera recuperado por completo, tal vez en un mes, emprendería el viaje después de que transcurriera este tiempo sin ninguna resistencia o negativa. Jacobo, temiendo que lo juzgaran por demasiado severo, según el embajador veneciano, aceptó el retraso. Arabella aprovechó el tiempo a su favor. El 3 de junio de 1611, disfrazada con ropa de hombre, Arabella salió de la casa y se dirigió a Blackwall, en el río Támesis, para encontrarse con un barco que la esperaba y que remaba río abajo para encontrarse con un barco previamente contratado. Mientras tanto, William había abandonado la torre disfrazado de su barbero. Su caballero, Edward Rodney, había dejado una carta, vaga en términos, pero suficiente como para despertar sospechas, con el hermano de William,
Francis. Francis se apresuró a ir a la torre, donde exigió ver a su hermano. Pero el pájaro había volado. Francis y el teniente de la torre se apresuraron a ir a Greenwich para informar a Cecil y luego al rey y al consejo. Se emitió una proclama real que hacía referencia al encarcelamiento de la pareja por diversos delitos graves y atroces. A todos los súbditos leales se les prohibía recibirlos, albergarlos o ayudarlos y detenerlos si era posible. Arabella, habiendo llegado a su barco, podría haber sido libre, pero esperó a William. El conde de Nottingham aseguró a Jacobo que, como los vientos y las mareas eran contrarios, Arabella no podía haber llegado todavía a Francia. Se enviaron numerosos barcos tras ellos y el bergantín en el que se encontraba fue avistado por Griffin Cocket, capitán de la pinaza Adventure, justo antes de llegar a Calais. Cocket lanzó un pequeño bote con soldados que llevaban armamento, lo que no dejó al capitán de la embarcación de Arabella otra opción que rendirse. Arabella, desesperada, fue devuelta a Inglaterra y llevada inmediatamente a la Torre de Londres. William, mientras tanto, había logrado irse en otro barco, eludir a sus perseguidores y llegar a salvo a Ostende. Nunca más volverían a verse. Se dieron órdenes de arrestar a los simpatizantes católicos, en particular a Lady Shrewsbury. Mary fue acusada de ayudar e instigar a la pareja financiando su intento de fuga y fue encarcelada en la torre. Parte de la acusación era que pretendía que Arabella se aliara con católicos extranjeros para usurpar el trono. La pareja despertó una gran simpatía. El archiduque Alberto, gobernante de los Países Bajos, envió una embajada a Jacobo para instarlo a que permitiera que Arabella y William se reunieran, pero Jacobo fue implacable. Incluso el hijo del rey, Enrique Federico, príncipe de Gales, pensó con bondad en ellos y envió a su capellán para consolar a Arabella. Sin embargo, el monarca no se desvió de su rumbo. Era completamente incapaz de perdonar el desafío abierto a sus órdenes. Después de la oleada inicial, el tono de la retórica del rey y del gobierno cambió. El asunto se presentó menos como una amenaza potencial a la corona y más como un asunto de desobediencia al rey, quien, según afirmaba, había estado planeando un matrimonio diferente para ella. Arabella siguió esperando que Jacobo cediera, creyendo que la ocasión del matrimonio de la princesa Elizabeth en febrero de 1613 podría ser una oportunidad para su rehabilitación. Mandó hacer 3 vestidos nuevos, pero aún así Jacobo no se amilanó. 3 meses después, John Chamberlain, un prolífico escritor de cartas en la periferia de la corte, informó que ella había estado peligrosamente enferma de convulsiones y ahora se dice que está trastornada. El mes siguiente, informó que estaba retenida en un confinamiento aún más estricto ya que todavía, dicen, tiene el cerebro agrietado. Probablemente Arabella estuvo retenida en los aposentos reales, donde Jane Grey, la difunta reina Isabel y Catherine Grey habían estado retenidas en 1553, 1554 y 1561 respectivamente. Al igual que ellas, se la mantuvo como prisionera en secreto. Esto era inusual para los prisioneros nobles a quienes se les permitía caminar por el recinto de la torre, recibir visitas e incluso, a veces, disfrutar de visitas conyugales. Como era habitual, se esperaba que los prisioneros se mantuvieran a sí mismos, más allá de una asignación mínima que se le daba al teniente de la torre. El dinero y las joyas de Arabella habían sido confiscados, y Jacobo ordenó que se utilizaran para su manutención. Mary Shrewsbury inicialmente ayudó a mantener a su sobrina, pero luego se quedó sin dinero y se vio obligada a solicitar fondos a su esposo, algo bastante embarazoso porque este era un consejero privado. El duro trato que recibió, ya que no se le permitía elegir a sus sirvientes personales como a otras prisioneras, ni hablar con ellos sin supervisión y mucho menos caminar o hacer ejercicio, hizo que el estado mental y emocional de Arabella se deteriorara. Ahora se volvió contra su tía Mary, alegando ante el teniente que esta última seguía conspirando para que ella fuera entregada a un papista. Arabella dijo que había rechazado todas esas ideas y que pensaba que Mary era la mujer más malvada del mundo, enemiga del Estado. No está claro si algo de esto era cierto, o si era una fantasía de Arabella, o tal vez incluso un intento deliberado de ganarse el favor exponiendo una supuesta conspiración.
La propia Mary afirmó que su sobrina estaba enferma y deliraba, y que se arrepentiría de sus palabras una vez que recuperara la salud. De todos modos, eso no ayudó a la prisionera. Jacobo era aún más sensible con respecto a la sucesión, ya que el príncipe Enrique Federico había muerto inesperadamente y la sucesión ahora recaía en su segundo hijo, Carlos. Hay algunas pruebas de que Arabella, siempre ingeniosa, comenzó otro intento de fuga, posiblemente conspirando con otro prisionero, un tal Patrick Ruthven, hermano del conde de Gourie, cuya familia había estado involucrada anteriormente en complots contra el rey. Pero si tal plan existió, él mismo fracasó y Arabella se hundió en la melancolía. En septiembre de 1614, el doctor Fulton, un ministro, fue enviado a ella para tratar de aliviar sus sufrimientos físicos y mentales. Pero, incapaz de afrontar la perspectiva de una detención prolongada, Arabella comenzó a rechazar la comida y se consumió, muriendo el 25 de septiembre de 1615. Tenía unos 40 años. Después de su muerte, el informe post-mortem registró que había tenido una enfermedad crónica y prolongada que resultó en desnutrición, y que por permanecer mucho tiempo en cama le aparecieron llagas. Una insalubridad confirmada del hígado, delgadez extrema, y así murió. Había rechazado toda ayuda médica. Los contemporáneos creían que su enfermedad había surgido de la pena de su mente inquieta. Poco antes de morir, ella había enviado a su marido, que para entonces estaba en París, el libro de horas que la difunta reina de Escocia le había legado. Lo había firmado como su muy desafortunada Arabella Seymour. Aunque 60 carruajes siguieron la procesión fúnebre, el rey Jacobo insistió en que la ceremonia fuera discreta y rechazó la petición de su reina de ordenar luto en la corte. Sin embargo, Arabella fue enterrada en la tumba de su propia madre en la abadía de Westminster. En el siglo XIX, durante la búsqueda de la tumba de Jacobo, se encontró el ataúd de plomo de Arabella en la bóveda de María Estuardo, su tía por matrimonio, colocado directamente encima del de la reina escocesa. En 1618, Lady Shrewsbury fue interrogada sobre un rumor de que Arabella había tenido un hijo, pero se negó a testificar. No parece haber ninguna prueba que corrobore la historia, ya que el posible embarazo de 1611 no había llegado a término. En un giro interesante del destino, William Seymour logró sobrevivir. Vivió en el continente durante varios años, dejando que la emoción de su reciente experimento matrimonial y fuga se calmara. Eventualmente se le permitió regresar a Inglaterra. Su segunda esposa fue Frances Devereux, hija del conde de Essex, y con ella pudo procrear hijos. En un principio se opuso a las políticas de Carlos I, pero no pudo soportar las exigencias más radicales del Parlamento y permaneció fiel a dicho rey. William fue ascendido al marquesado de Hertford y, cuando se restableció la monarquía en 1660, recuperó el ducado de Somerset. Murió en 1660, pasados sus 70 años. Es a través de una de las hijas de Seymour que el actual rey Carlos III desciende, siendo su noveno tataranieto. Se han conservado más de 100 cartas escritas por Arabella. En 1993 se publicó una colección de ellas, editada por Sarah Jane Steen, en la que se ofrecían detalles de sus actividades e ideas. Ya dije que el poema Salve Deus Rex Judaeorum, de Emilia Lanier, de 1611, está dedicado a Arabella y a otras mujeres aristocráticas, aunque poco leído en aquella época. Lanier recuerda una antigua amistad personal con Arabella que no fue correspondida. Se dirige a ella como gran dama erudita, a quien conozco desde hace mucho tiempo, pero no tanto como deseaba. El poema de Felicia Hemans titulado Arabella Stuart, publicado en Records of Women en 1828, trata sobre Arabella e imagina sus pensamientos mientras moría en prisión. La novelista y biógrafa histórica inglesa Doris Leslie escribió el libro Bis for Arabella en 1948. Y en 2005, Sarah Christoph publicó Arabella, England's Lost Queen. El legado de Arabella sigue vivo a través de sus escritos.
Fue una escritora de cartas hábil y prolífica, y se han conservado más de 100 ejemplos de su correspondencia para que las generaciones futuras estudien el funcionamiento de su mente refinada, aunque profundamente perturbada. La erudita renacentista Sarah L. Einstein llega a afirmar que Inglaterra perdió mucho más que un heredero potencial en 1615. También perdió un ingenio brillante que podría haber rivalizado con el de William Shakespeare. La mayor tragedia de la vida de Arabella puede no haber sido su búsqueda fallida de estatus y amor, sino el desperdicio de su gran talento. Las cartas a su familia en las que ella describía sus primeras experiencias en la corte del rey Jacobo I sugerían que, en otras circunstancias, Arabella bien podría haber escrito ficción. Sus observaciones, a veces críticas, eran incisivas y vívidas, las narraciones estaban bien formuladas, su tono era irónico, coherente y controlado. La prosa de Arabella Estuardo también confirmó su reputación de dama culta. Arabella es también recordada como una figura trágica en la historia inglesa, una mujer cuyas aspiraciones y esperanzas fueron sofocadas por las intrigas políticas y las luchas de poder de su tiempo. Su vida refleja las tensiones y las incertidumbres de un periodo de transición entre las dinastías Tudor y Estuardo. Aunque nunca ascendió al trono, su historia ofrece una visión poderosa de las complejidades de la sucesión y la política dinástica en la Inglaterra del siglo XVI y principios del XVII. Arabella es una figura emblemática de las restricciones y las expectativas impuestas a las mujeres nobles de su época, y su vida continúa siendo objeto de estudio y fascinación. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Arabella, o Arbella, Estuardo, dama de la corte inglesa considerada por un tiempo como posible sucesora de la reina Isabel I. Espero que les haya gustado. Y agradezco de antemano todos sus comentarios. ¿Creen que las estrategias de supervivencia que puso Arabella en práctica fueron de ayuda para navegar las intrigas y amenazas de su tiempo? No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.